Siempre me dijeron que las orcas tienen una inteligencia casi humana. Lo que nadie me advirtió es que también tienen memoria y rencor. Mientras descendía hacia las profundidades del tanque, atrapada entre aquellos dientes perfectos que antes había admirado, comprendí la verdad. Durante 5 años no había estado entrenando a Noah. Ella me había estado estudiando a mí, y hoy, finalmente, había decidido que la función había terminado. Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el relato del ataque de hoy, quiero pedirles su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros. Como pueden ver, solo el 2% de las personas que ven nuestro canal están suscritas. Así que por favor suscríbanse para apoyarnos. Traeremos contenido cada vez mejor. Hagan clic en el botón de me gusta y vamos al caso. Los primeros recuerdos de Elena Martínez siempre estuvieron teñidos del azul profundo de las aguas del Oceanográfico de Valencia. Tenía apenas 5 años cuando sus padres, Antonio y Lucía, la llevaron por primera vez a aquel complejo acuático que se extendía majestuoso junto al Mediterráneo. Aquella visita, que para muchos niños sería solo una excursión veraniega más, para Elena se convertiría en el primer capítulo de una historia que definiría toda su vida. La familia Martínez vivía en un modesto piso en el barrio del Cabanyal, a pocos kilómetros del mar. Antonio trabajaba como profesor de biología en un instituto local y quizás fue esa pasión por la vida marina lo que inconscientemente transmitió a su hija. Lucía, bibliotecaria municipal, alimentaba la imaginación de la pequeña con libros sobre el océano y sus criaturas. Sin saberlo, estaban sembrando las semillas de una vocación que crecería imparable dentro de Elena. Aquel primer encuentro con las orcas quedó grabado a fuego en la memoria de Elena. No fue solo la imponente presencia de aquellos cetáceos de blanquinegra piel lo que la cautivó, sino la aparente complicidad entre los entrenadores y aquellos gigantes marinos. Observó boquiabierta cómo una joven entrenadora de cabello recogido y sonrisa radiante dirigía con delicados gestos de su mano los movimientos de una orca que debía pesar varias toneladas. ¿Cómo puede algo tan pequeño dirigir algo tan grande, papá?, preguntó con los ojos muy abiertos. Antonio sonrió y le explicó sobre el respeto mutuo, la paciencia y el vínculo especial que se formaba tras años de trabajo conjunto. Desde Mía. Entonces, los veranos en casa de los Martínez adquirieron una rutina sagrada. Cada sábado de julio y agosto, Elena arrastraba a sus padres hasta el Oceanográfico. No importaba cuántas veces hubiera visto ya el espectáculo de las orcas, cada función era para ella nueva y emocionante, cada salto y pirueta, un milagro que la dejaba sin aliento. Con el tiempo memorizó los nombres de cada orca del complejo. Noah, la matriarca del grupo; Lua, la más joven y juguetona; Orión, el macho dominante de impresionante aleta dorsal. Conocía sus personalidades, sus preferencias, sus pequeñas manías. Los consideraba amigos lejanos a los que algún día esperaba conocer de cerca. En Niros, el colegio, sus redacciones, giraban inevitablemente hacia el mismo tema. ¿Qué quieres ser de mayor?, preguntaba la maestra, y mientras otros niños divagaban entre profesiones que cambiarían la semana siguiente, Elena tenía clara su respuesta desde los 6 años. Quiero ser entrenadora de orcas en el Oceanográfico. Las risitas de algunos compañeros no mermaban su determinación. Con la inocente convicción de la infancia, Elena ya se veía sumergida en aquellas aguas cristalinas, bailando con aquellos gigantes del mar. A los 8 años, para su cumpleaños, pidió un único regalo: una entrada para el encuentro con entrenadores, una actividad especial del Oceanográfico donde un pequeño grupo podía conocer entre bastidores el trabajo diario con los animales marinos. Sus padres hicieron un esfuerzo económico para complacerla, ahorrado durante meses para ese capricho que para Elena significaba todo. Aquella tarde, la pequeña bombardeó a preguntas a Martín, el entrenador que dirigía la visita. ¿Cuántos años de estudio hacían falta? ¿Cómo se ganaba la confianza de una orca? Era muy difícil el trabajo físico. Martín, sorprendido por la seriedad y profundidad de las preguntas de aquella niña, le dedicó especial atención. «Tienes madera de entrenadora», le dijo al final, guiñándole un ojo. «Quizás dentro de unos años te vea por aquí como compañera». Aquellas palabras fueron para Elena como una bendición, una promesa del destino que guardó en su corazón como un tesoro. Esa noche,
En su habitación, recortó la entrada de aquella visita y la pegó en su diario, escribiendo debajo con letra insegura pero determinada: «Hoy un verdadero entrenador me dijo que podría serlo yo también. Le demostraré que tenía razón». La habitación de Elena fue transformándose con los años en un santuario dedicado a su pasión. Las paredes, antes desnudas, se llenaron de pósters que sus padres le compraban en la tienda de recuerdos del Oceanográfico. Su favorito, colgado sobre la cabecera de su cama, mostraba a Noa en pleno salto, su cuerpo negro brillante contra el azul del cielo valenciano. Pequeñas gotas de agua suspendidas alrededor de ella como estrellas líquidas. Elena se dormía cada noche mirando esa imagen, imaginando cómo sería estar allí, ser parte de ese momento. Sus libretas escolares llevaban dibujos de orcas en los márgenes. Sus juguetes preferidos eran pequeñas figuras de cetáceos que coleccionaba con devoción. Para su 10º cumpleaños, su tía Carmen, que vivía en Madrid, le envió una reproducción a escala de una orca, detallada y científicamente precisa, que Elena colocó en un lugar privilegiado de su estantería. Cada nueva adquisición era presentada solemnemente a las demás, como si aquellos objetos inanimados formaran parte de una extraña familia que crecía a su alrededor. La biblioteca municipal donde trabajaba su madre se convirtió en su segunda casa. Elena devoraba cualquier libro sobre biología marina, comportamiento animal o cetáceos que caía en sus manos. A los 11 años ya manejaba términos como ecolocalización, estructura social matriarcal o comunicación intrapodal con la soltura de una estudiante universitaria. Lucía a veces tenía que frenar su entusiasmo. «Elena, ese libro es de nivel universitario, quizás sea demasiado complejo». Pero nada era demasiado complejo cuando se trataba de acercarse a su sueño. Si no entendía un término, buscaba su significado. Si un concepto le resultaba confuso, pedía ayuda a su padre, que admiraba en secreto la determinación de su hija. Los compañeros de clase dejaron de burlarse cuando vieron que aquello no era un capricho pasajero. Con el tiempo, Elena se convirtió en la chica de las orcas, una identidad que ella abrazó con orgullo. En las excursiones escolares al Oceanográfico, los profesores le pedían que explicara cosas a sus compañeros, sabiendo que sus conocimientos a veces superaban incluso los de los guías oficiales. Era su momento de gloria, cuando por unos minutos todos la escuchaban con respeto, cuando su pasión se convertía en autoridad. Antonio y Lucía observaban la evolución de su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Por un lado, admiraban su constancia, esa rara virtud en una niña de su edad. Por otro, temían que estuviera encerrándose en un sueño demasiado específico, demasiado difícil de alcanzar. Intentaron ampliar sus horizontes, presentándole otras opciones relacionadas. «Podría ser bióloga marina», sugería Antonio, «o veterinaria especializada en fauna acuática», añadía Lucía. Elena asentía por cortesía, pero en su mente no había plan B. Su camino tenía un único destino. A los 12 años, la familia sufrió un revés económico cuando Antonio enfermó y tuvo que dejar temporalmente su trabajo. Las visitas al Oceanográfico se espaciaron, limitándose a ocasiones especiales. Para Elena fue un periodo difícil. Sentía que se alejaba de su sueño, que la vida la empujaba en otra dirección. Una tarde, frustrada tras semanas sin poder visitar a sus orcas, tuvo una crisis de llanto que preocupó a sus padres. Esa noche, sentados en el borde de su cama, tuvieron una conversación que Elena nunca olvidaría. «Cariño», le dijo su madre tomando sus manos, «hay cosas que no podemos controlar, como la enfermedad de papá o los problemas de dinero, pero hay otras que sí. Tu sueño no está en el Oceanográfico, está aquí», y señaló su corazón. «Nadie puede quitártelo y hay muchos caminos para llegar a él». Antonio, más delgado por la enfermedad pero con la mirada firme, añadió: «Si realmente quieres algo, el universo conspira para que lo consigas, pero tú tienes que poner de tu parte. Estudia, prepárate, y cuando llegue el momento estarás lista». Aquella conversación marcó un punto de inflexión. Elena comprendió que su sueño requería más que pasión. Necesitaba preparación, trabajo duro, paciencia. Redobló sus esfuerzos en el colegio, especialmente en ciencias naturales, matemáticas e inglés, sabiendo que serían herramientas fundamentales en su futuro. Empezó a ahorrar su pequeña paga semanal para comprarse libros especializados que no encontraba en la biblioteca municipal. Y sobre todo,
comenzó a investigar qué estudios necesitaría realmente para convertirse en entrenadora de animales marinos. La adversidad, en lugar de alejarla de su sueño, lo hizo más concreto, más definido. Ya no era solo una fantasía infantil. Se estaba convirtiendo en un plan de vida con pasos claros y objetivos definidos. La Elena de 13 años empezó a investigar sobre la carrera de biología marina, sobre cursos de entrenamiento animal, sobre certificaciones de buceo. Su habitación, que antes solo mostraba imágenes idílicas de orcas, comenzó a llenarse también de mapas de universidades, folletos de cursos, recortes de artículos científicos. Y aunque el oceanográfico ya no era un destino semanal, cada visita se volvió más significativa, más estudiada. Elena ya no iba solo a maravillarse, iba a aprender, a observar con ojo crítico, a entender los detalles técnicos detrás del espectáculo. Tomaba notas en una pequeña libreta azul que siempre llevaba consigo, registrando observaciones sobre el comportamiento de las orcas, las técnicas de los entrenadores, las reacciones del público. Lo que antes era solo admiración se estaba transformando en estudio metódico. Así fue como, paso a paso, día a día, el sueño infantil de Elena fue madurando junto con ella, echando raíces profundas en su identidad. Cada póster en su pared, cada figura en su estantería, cada libro en su mesa de noche era un recordatorio de su propósito, una promesa que se hacía a sí misma cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Algún día, su nombre figuraría entre los entrenadores del Oceanográfico de Valencia, y Noa, la majestuosa orca de sus sueños, reconocería sus gestos y respondería a sus llamadas. No era ya un simple deseo, era su destino. El despacho del director del Oceanográfico de Valencia era un espacio luminoso, con amplios ventanales que daban al Mediterráneo. Jorge Ballester, director de Recursos Humanos, observaba con atención el currículum frente a él mientras la joven sentada al otro lado del escritorio esperaba en silencio, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo. 15 años habían pasado desde que Elena Martínez pisara por primera vez el Oceanográfico como una niña fascinada por las orcas. Ahora, a sus 23 años, con una licenciatura en Biología Marina por la Universidad de Valencia y 2 años de experiencia como asistente en el Acuario de Barcelona, regresaba para cumplir el sueño que había definido toda su vida. «Tu expediente académico es impresionante», dijo finalmente Ballester, levantando la mirada. «Y tus referencias del Acuario de Barcelona no podrían ser mejores, pero trabajar con orcas», hizo una pausa significativa, «es algo completamente diferente. Son inteligentes, impredecibles y potencialmente peligrosas. Necesito saber si realmente comprendes en qué te estás metiendo». Elena mantuvo la compostura, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Este era el momento para el que se había preparado toda su vida. «Señor Ballester, he estudiado el comportamiento de las orcas desde que tenía 10 años. Conozco sus patrones sociales, sus métodos de comunicación, sus necesidades físicas y psicológicas. En Barcelona trabajé con delfines, que comparten muchas similitudes conductuales. Sé que hay riesgos, pero también sé que con respeto, paciencia y conocimiento es posible construir una relación de confianza con estos animales». Ballester asintió lentamente. Había escuchado respuestas similares de otros candidatos, pero había algo en la mirada de Elena, una determinación tranquila, que le hizo intuir que esta joven no estaba simplemente repitiendo lo que había leído en libros. «Te propongo algo», dijo finalmente. «Empezarás como asistente de Marcos, nuestro entrenador principal, 3 meses de prueba, sin contacto directo con las orcas al principio, solo observación y tareas auxiliares. Si demuestras lo que dices, consideraremos avanzar al siguiente nivel». Aquella misma tarde, Elena llamó a sus padres. Antonio y Lucía escucharon emocionados la noticia al otro lado del teléfono. «Es solo el principio», les dijo con voz temblorosa. «Pero estoy dentro». Esa noche, en su pequeño apartamento alquilado cerca del puerto, Elena sacó de una caja el viejo póster de Noa, la orca que había admirado desde niña, y lo colgó en la pared de su dormitorio. Un círculo se cerraba, otro comenzaba. El primer día de trabajo en el Oceanográfico fue como regresar a casa después de un largo viaje. Elena recorrió los pasillos del complejo con una mezcla de familiaridad y asombro. Conocía cada rincón de las instalaciones públicas,
pero ahora se adentraba en las áreas restringidas, el detrás del escenario donde la magia que tanto la había cautivado se preparaba diariamente. Marcos Ferrer, el entrenador principal, era un hombre de unos 40 años, de complexión atlética y rostro curtido por el sol y el agua salada. Su actitud hacia la nueva asistente fue correcta pero distante. «He visto venir y marcharse a muchos como tú», le dijo mientras le mostraba las instalaciones. «Llegan con estrellas en los ojos, creyendo que esto es como en las películas. La realidad es menos glamurosa, horarios agotadores, trabajo físico duro y animales que no siempre cooperan. La mitad no dura ni 3 meses». Elena asintió, aceptando el desafío implícito en sus palabras. «No soy como la mitad que se marcha», respondió con calma. «Soy como la mitad que se queda». Los primeros meses fueron exactamente como Marcos había advertido. Elena llegaba antes del amanecer para ayudar en la preparación de las comidas de los animales, limpiaba tanques, revisaba parámetros del agua, asistía en chequeos veterinarios y se quedaba hasta bien entrada la noche completando informes. Sus manos, antes suaves, se volvieron ásperas. Su piel adquirió un tono permanentemente salado, pero ni una sola vez se quejó o mostró signos de fatiga. Observaba cada sesión de entrenamiento con atención científica, anotando meticulosamente cada detalle en su libreta azul. Cómo Marcos modulaba su voz para diferentes comandos, cómo ajustaba su lenguaje corporal, cómo recompensaba los comportamientos correctos y redirigía los incorrectos. Por las noches, estudiaba sus notas como si se preparara para el examen más importante de su vida. Al final del segundo mes, Marcos empezó a pedirle opiniones, a incluirla en discusiones técnicas, a asignarle pequeñas responsabilidades dentro de las sesiones de entrenamiento. «Tienes buen ojo», le dijo un día, después de que Elena sugiriera una modificación en una rutina que estaba causando confusión a una de las orcas más jóvenes. «Y más importante aún, tienes paciencia». El gran momento llegó al finalizar el periodo de prueba. Tras una reunión con Ballester, Marcos se acercó a Elena con una expresión indescifrable. «Mañana trabajarás directamente con Noah», dijo sin preámbulos. «Solo ejercicios básicos, nada complicado, pero estarás sola en la plataforma con ella. ¿Crees que estás lista?» Esa noche, Elena apenas durmió. Se había preparado 15 años para este momento, pero ahora que estaba a punto de suceder, un nudo de nervios se instaló en su estómago. Noah no era solo cualquier orca, era la matriarca del grupo, la misma que había observado desde niña, la protagonista de sus sueños infantiles. Ahora finalmente se encontrarían cara a cara. La mañana amaneció clara y fresca, con una ligera brisa marina que acariciaba la superficie del agua. Elena, vestida con el neopreno oficial del oceanográfico, esperaba en la plataforma mientras Marcos daba las últimas instrucciones. «Recuerda, movimientos tranquilos y precisos. No muestres miedo, pero tampoco exceso de confianza. Noah lleva años aquí, ha visto venir y marcharse a docenas de entrenadores. No la impresionarás fácilmente». El primer encuentro fue breve pero intenso. Noah se acercó a la plataforma con curiosidad, su enorme cabeza emergiendo del agua para examinar a la nueva humana. Elena mantuvo la compostura, realizando exactamente los comandos que había practicado mentalmente cientos de veces. Para su sorpresa, la orca respondió con inmediata precisión, como si hubieran trabajado juntas durante años. «Interesante», murmuró Marcos desde su posición de observación. «Parece que le gustas». Día tras día, la relación entre Elena y Noah fue fortaleciéndose. La orca parecía responder a la tranquila seguridad de la joven entrenadora, a su respeto evidente, a su genuino interés por su bienestar. Los demás entrenadores empezaron a notar algo especial en esa conexión, una sintonía poco común incluso en el mundo del entrenamiento profesional. A los 6 meses, Elena ya participaba en 1900 los espectáculos públicos, realizando rutinas sencillas pero efectivas que arrancaban aplausos entusiastas del público. A los 9 meses, había desarrollado una secuencia propia con Noah, un baile acuático que mostraba la gracilidad y potencia de la orca en perfecta armonía con los movimientos de su entrenadora. Cuando cumplió 1 año en el oceanográfico, Marcos la llamó a su despacho. «El puesto de entrenadora asociada está disponible», dijo sin rodeos. «He recomendado tu nombre a la dirección. Si lo aceptas, tendrás más responsabilidades, más horas de trabajo directo con los animales y
un pequeño aumento de sueldo. También significa que oficialmente formarás parte del equipo permanente. Elena aceptó sin dudarlo. Esa noche, por primera vez desde que empezó a trabajar en el oceanográfico, salió a celebrar. Llamó a sus amigos más cercanos y los citó en un pequeño bar del puerto. Entre risas y brindis, uno de ellos comentó: «Vaya, por fin te veremos más. Llevamos un año quedando contigo y siempre cancelas por el trabajo». Era cierto. Su vida social se había reducido al mínimo. Sus días comenzaban y terminaban en el oceanográfico. Sus conversaciones giraban inevitablemente hacia las orcas, sus progresos, sus descubrimientos sobre su comportamiento. Incluso en las raras ocasiones en que salía con amigos o con alguna cita romántica, su mente solía estar divagando sobre nuevas rutinas o soluciones a desafíos de entrenamiento. Era consciente de ello, pero no lo consideraba un sacrificio. Era simplemente el precio de vivir su sueño. Los años siguientes pasaron como un torrente para Elena. A los 26 ya era una de las entrenadoras más respetadas del equipo. A los 27 le ofrecieron coordinar el programa de entrenamiento para los nuevos integrantes, una responsabilidad que aceptó con entusiasmo. Ahora podía transmitir su pasión y conocimientos a otros, modelar la siguiente generación de profesionales que, como ella una vez, llegaban con estrellas en los ojos, y mientras tanto, su relación con Noah seguía profundizándose. Más que un vínculo profesional, había desarrollado una auténtica complicidad con la orca. Podía leer sus estados de ánimo, anticipar sus reacciones, comunicarse con ella a un nivel que parecía trascender el entrenamiento formal. A veces, durante las pausas entre espectáculos, Elena se sentaba al borde del tanque, con los pies en el agua, y Noah se acercaba tranquilamente, quedándose inmóvil junto a ella en un silencio compartido que valía más que cualquier rutina espectacular. En su pequeño apartamento, ahora decorado con fotografías profesionales de sus sesiones con Noah, Elena a veces reflexionaba sobre el camino recorrido. Aquel sueño infantil que tantos habían considerado imposible o pasajero se había convertido en su realidad cotidiana. Había días difíciles, por supuesto, lesiones menores, frustraciones cuando una rutina no salía como esperaba, el cansancio acumulado de largas jornadas bajo el sol. Pero incluso en esos momentos, bastaba una sesión con Noah para recordarle por qué había elegido este camino. A los 28 años, Elena recibió una propuesta que la hizo dudar por primera vez desde que comenzó su carrera. Una prestigiosa instalación de investigación marina en Estados Unidos le ofrecía un puesto como especialista en comportamiento de cetáceos. Mejor salario, mejores condiciones, la oportunidad de trabajar con orcas en un entorno más orientado a la investigación que al espectáculo. Era objetivamente una gran oportunidad profesional. Durante días analizó la oferta desde todos los ángulos posibles. Sus padres, siempre su apoyo más sólido, le aconsejaron que considerara seriamente la propuesta. «Has demostrado lo que querías demostrar aquí», le dijo Antonio. «Quizás es momento de nuevos horizontes». Marcos, que había pasado de ser un mentor distante a un amigo cercano, también le recomendó aceptar. «Este tipo de ofertas no llegan dos veces», le advirtió. Pero cada vez que Elena se imaginaba lejos del oceanográfico, lejos de España, lejos de Noah, sentía un vacío en el pecho que ninguna oportunidad profesional podía llenar. Finalmente declinó la oferta. «Mi lugar está aquí», le explicó a Marcos, «al menos por ahora». La decisión, aunque difícil en su momento, pronto demostró ser la correcta. 3 meses después, el oceanográfico anunció un ambicioso proyecto de ampliación de sus instalaciones para orcas, con un enfoque renovado en el bienestar animal y la investigación científica. Elena fue nombrada coordinadora del proyecto, una posición que combinaba perfectamente su experiencia práctica con sus conocimientos teóricos. El día que cumplió 29 años, sus compañeros le organizaron una pequeña celebración, sorpresa en la sala de descanso del personal. Hubo tarta, regalos modestos pero significativos y muchas risas. Al final de la jornada, mientras todos se marchaban, Marcos se quedó atrás un momento. «¿Sabes qué comentan los visitantes después de ver tus espectáculos con Noah?», le preguntó. Elena negó con la cabeza. «Dicen que parece que bailáis juntas, que hay algo mágico en cómo os movéis, como si pudierais leeros el pensamiento». Hizo una pausa y añadió: «Tenían razón mis dudas hace 5 años. Eres exactamente lo que Noah necesitaba». Ahora, a sus 30 años,
Elena había alcanzado un equilibrio que pocos encuentran en sus carreras profesionales. Su nombre era reconocido en el mundo de los parques marinos y la investigación con cetáceos. Recibía invitaciones para dar conferencias, participar en estudios, colaborar en publicaciones especializadas. Su relación con Noah era estudiada como un caso ejemplar de vínculo humano-animal, y aunque su vida personal seguía supeditada a su profesión, había encontrado un pequeño círculo de amigos que entendían su pasión y la respetaban, e incluso había iniciado una relación con Miguel, un biólogo marino que trabajaba en 1920 el Departamento de Investigación del Oceanográfico. Su rutina diaria comenzaba invariablemente con una sesión privada con Noah antes de que el parque abriera sus puertas al público. Eran momentos de conexión tranquila, sin la presión del espectáculo, solo dos seres que habían aprendido a comunicarse y confiar el uno en el otro. Después venían las reuniones, los entrenamientos con el equipo, los espectáculos, las tareas administrativas. Sus días eran largos y agotadores, pero llenos de propósito. Lo que nadie sabía, ni siquiera Miguel o Marcos, era que Elena llevaba semanas notando algo extraño en el comportamiento de Noah. Sutiles cambios en sus patrones de nado, momentos de distracción durante rutinas que solía realizar a la perfección, una cierta inquietud en su mirada, que solo alguien que la conocía tan íntimamente como Elena podía percibir. Había consultado discretamente con el equipo veterinario, pero los chequeos no mostraban nada fuera de lo normal. Sin embargo, la intuición de Elena, forjada en casi una década de trabajo diario con la orca, le decía que algo no estaba bien. Una mañana, durante su sesión privada, Noah se mostró especialmente errática, ignorando comandos básicos y nadando en círculos agitados alrededor del tanque. Elena intentó calmarla, utilizando las técnicas que siempre habían funcionado, pero por primera vez sintió que no podía alcanzarla, que un abismo invisible se había abierto entre ellas. Preocupada, informó a Marcos y al equipo veterinario. Se programaron pruebas adicionales, se ajustó la dieta de Noah, se modificó su rutina para reducir posibles factores de estrés. Elena pasaba cada momento libre junto al tanque, observando, analizando, buscando respuestas. Por las noches, revisaba literatura científica sobre comportamiento anómalo en cetáceos cautivos, buscando pistas, soluciones, esperanza. Quizás solo está pasando por una fase, le dijo Miguel una noche, mientras compartían una cena rápida en el apartamento de Elena. Los animales, como las personas, tienen altibajos emocionales. Elena asintió, pero en su interior sabía que era algo más profundo. La conexión que había construido con Noah, ese puente invisible de confianza y entendimiento mutuo, le decía que algo fundamental estaba cambiando. Y por primera vez desde que era una niña soñando con orcas, desde su habitación en el cabañal, sintió miedo, no por ella, sino por Noah, por lo que pudiera estar sufriendo en silencio, por lo que ella, a pesar de toda su experiencia y dedicación, no podía comprender ni remediar. Esa noche, después de que Miguel se marchara, Elena se sentó en su balcón con vista al mar. En algún lugar de ese vasto océano, las orcas salvajes nadaban libres, en familias que permanecían unidas toda la vida, recorriendo territorios enormes, cazando, jugando, comunicándose en su lenguaje complejo y misterioso. Y aquí estaba Noah, magnífica y poderosa, pero confinada a un tanque, dependiente de humanos para cada aspecto de su existencia. ¿Era posible que después de todos estos años, la contradicción inherente a ese arreglo estuviera finalmente manifestándose? ¿Estaba Noah de alguna manera alcanzando un límite que Elena no podía ayudarla a superar? Con estas preguntas sin respuesta rondando su mente, Elena finalmente se fue a dormir. Mañana sería otro día de espectáculos, otro día de sonrisas para el público, otro día intentando descifrar qué ocurría tras esos ojos inteligentes que la miraban desde el agua, otro día viviendo el sueño que había perseguido toda su vida, sin saber que ese sueño estaba a punto de transformarse en una pesadilla. La primera señal fue tan sutil que Elena casi la pasó por alto. Una mañana de martes, durante la sesión de entrenamiento rutinaria, Noah tardó 3 segundos más de lo habitual en responder a la señal de salto vertical. 3 segundos. Un lapso de tiempo tan breve que cualquier otro entrenador ni siquiera lo habría registrado como una anomalía, pero Elena conocía a Noah como conocía su propio reflejo en el espejo. 5 años trabajando juntas cada día habían creado entre
ellas un lenguaje silencioso, una sincronía casi perfecta. Y en esa sincronía, 3 segundos de vacilación eran como un grito en medio de una biblioteca. Elena anotó el incidente en su cuaderno de registro con un pequeño signo de interrogación al margen. Posiblemente no significaba nada. Las orcas, como cualquier ser vivo complejo, tenían días mejores y peores. Quizás Noa simplemente estaba distraída, o cansada, o había algo en el agua que captaba su atención. Elena decidió observar sin alarmarse. Esa era una de las lecciones más valiosas que Marcos le había enseñado. Observa primero, concluye después. Con estos animales, los patrones dicen mucho más que los incidentes aislados. 3 días después, durante el espectáculo de la tarde, ocurrió el segundo incidente. Noa y Elena realizaban su famosa rutina de danza sincronizada, un número donde la entrenadora, en el borde de la plataforma, realizaba movimientos que la orca replicaba en el agua. Era un acto que siempre arrancaba aplausos entusiastas, una demostración perfecta de la comunicación entre especie humana y cetáceo. Pero esta vez, en el giro final, cuando Noa debía completar un círculo completo, siguiendo el movimiento del brazo de Elena, la orca se detuvo a mitad de la vuelta, quedándose inmóvil durante unos instantes antes de completar el movimiento con evidente retraso. El público no notó nada extraño. Para ellos, el espectáculo seguía siendo impresionante. Pero Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo el error en sí, sino la forma en que había ocurrido. Por un momento le pareció que Noa la miraba con una expresión que nunca antes había visto en ella. No podía describirlo exactamente, pero había algo diferente en esos ojos, oscuros e inteligentes, algo que parecía decir, no quiero hacer esto hoy. Esa noche, Elena revisó los registros de alimentación, las mediciones de temperatura del agua, los informes médicos recientes. Todo parecía normal. Noa comía bien. Sus análisis de sangre eran correctos, sus patrones de sueño regulares. Técnicamente no había nada de qué preocuparse. Y sin embargo, la inquietud persistía como un zumbido lejano pero constante. A la mañana siguiente, Elena llegó al oceanográfico 1 hora antes de su horario habitual. Quería observar a Noa sin la presión del entrenamiento o el espectáculo, simplemente ver cómo se comportaba cuando nadie esperaba nada de ella. Se sentó en un rincón discreto de la grada vacía, con una taza de café tibio entre las manos, y observó. El enorme tanque principal estaba tranquilo a esa hora temprana. La luz del amanecer se filtraba por los ventanales laterales, creando reflejos dorados sobre la superficie del agua. Elena distinguió primero a Lua, la orca más joven, realizando perezosos círculos cerca de la superficie. Después localizó a Orión, el macho dominante, que flotaba casi inmóvil en una esquina del tanque. Y finalmente vio a Noa, la gran orca. Hembra nadaba lentamente en la zona más profunda, en un patrón circular que Elena nunca le había visto antes. No era el nado fluido y enérgico que la caracterizaba, sino algo más mecánico, casi ritualista. Cada cierto número de vueltas, Noa subía a la superficie para respirar, y luego volvía exactamente al mismo recorrido circular, como si estuviera siguiendo un camino invisible trazado en el agua. «Es extraño, ¿verdad?», dijo una voz a su espalda, sobresaltándola. Era Claudia, la veterinaria jefe del oceanográfico. «¿Llevas mucho tiempo observándola?», preguntó Elena, haciéndose a un lado para que Claudia se sentara junto a ella. «Un par de días», respondió la veterinaria. «Los cuidadores nocturnos me comentaron que estaba nadando así durante las horas de menos actividad. No es necesariamente alarmante, pero es inusual». Elena sintió una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, no estaba imaginando cosas. Alguien más había notado que algo cambiaba en Noa. Por otro lado, esto confirmaba que sus inquietudes tenían fundamento. «¿Has visto algo en sus análisis?», preguntó, intentando que su voz sonara profesional y no revelara su creciente ansiedad. «Nada concluyente», dijo Claudia, pasándose una mano por el pelo canoso. «Sus valores están dentro de los parámetros normales, aunque hay un ligero aumento en sus niveles de cortisol, pero podría deberse a docenas de factores diferentes». «¿Cómo? ¿Cuáles?», insistió Elena. Claudia se encogió de hombros. «Cambios estacionales, variaciones hormonales, leves infecciones subclínicas que nuestros tests no detectan, o simplemente estrés. No olvides que por mucho que adaptemos sus entornos, estos animales están diseñados para recorrer océanos enteros, no para nadar en círculos en un tanque». Las palabras de Claudia quedaron flotando entre ellas como
Una verdad incómoda que todos en el oceanográfico conocían pero rara vez mencionaban. Elena asintió lentamente, recordando los debates éticos que había tenido consigo misma a lo largo de los años. Como muchos en su profesión, vivía en Nu, una constante negociación entre su amor por estos animales y la conciencia de que mantenerlos en cautividad era, en el mejor de los casos, un compromiso imperfecto. «Seguiré vigilándola», dijo finalmente Claudia poniéndose de pie. «Y tú haz lo mismo durante los entrenamientos. Si notas cualquier otra cosa fuera de lo común, por pequeña que sea, anótala y avísame». Durante las 2 semanas siguientes, Elena se convirtió en una observadora obsesiva de cada movimiento, cada reacción, cada mirada de Noah. Modificó ligeramente las rutinas de entrenamiento para reducir la exigencia física, espaciando más los ejercicios y aumentando los periodos de descanso. También pasaba horas adicionales simplemente acompañando a la orca, a veces en silencio al borde del tanque, a veces nadando junto a ella en sesiones libres sin objetivos concretos. Buscaba restablecer la conexión que sentía estaba debilitándose, como si un velo invisible hubiera comenzado a interponerse entre ellas. Marcos notó los cambios en el programa de entrenamiento y llamó a Elena a su despacho. «¿Hay algo que deba saber?», preguntó sin rodeos, señalando las modificaciones en 1900. Los horarios. Elena dudó. Por un lado, sus preocupaciones seguían siendo mayormente intuitivas, difíciles de expresar en términos concretos. Por otro, sabía que Marcos confiaba en su criterio profesional después de tantos años. «Creo que Noah está pasando por algún tipo de fase», dijo finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Está menos receptiva, más distraída. A veces parece que no está realmente presente durante los entrenamientos». Marcos la estudió con atención. «¿Has hablado con Claudia?» «Sí. Ella también ha notado algunos cambios. Los análisis no muestran nada grave, pero hay indicios de niveles elevados de estrés». «¿Y tú crees que reducir la intensidad del entrenamiento ayudará?» «No lo sé», confesó Elena, «pero prefiero ser cautelosa. Si está experimentando algún tipo de malestar físico o psicológico, lo último que necesita es la presión de mantener el ritmo habitual». Marcos asintió lentamente. «Confío en tu instinto, siempre has tenido una conexión especial con ella. Hagamos esto. Mantendremos los cambios durante una semana más y luego reevaluaremos. Si no hay mejoría, quizás debamos considerar otras opciones». «¿Qué tipo de opciones?», preguntó Elena, sintiendo una repentina tensión. «Podríamos retirarla temporalmente de los espectáculos, dejarla solo con entrenamiento básico de mantenimiento, o incluso considerar un periodo sin entrenamiento en absoluto, solo enriquecimiento ambiental y monitoreo». Era una propuesta razonable, profesional, y sin embargo, Elena no pudo evitar sentir una punzada de angustia ante la idea de que Noah fuera retirada de las actuaciones que habían definido su relación durante años. ¿Era eso egoísmo profesional o simplemente temor por lo desconocido? «Una semana», acordó finalmente, «y luego decidimos». Pero la situación solo empeoró. El jueves de esa misma semana, durante un entrenamiento matutino, Noah ignoró completamente una secuencia de comandos que conocía a la perfección. No fue un retraso o una ejecución imperfecta, simplemente actuó como si Elena no existiera, nadando en círculos lentos en el extremo opuesto del tanque. Cuando finalmente respondió, lo hizo con movimientos bruscos, casi agresivos, salpicando agua con su cola de una manera que parecía deliberadamente provocadora. Después del incidente, Elena canceló el resto del entrenamiento y se retiró a la sala de personal, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Se sentía herida, confundida y, lo que era peor, completamente impotente. Por primera vez en su carrera, no sabía cómo ayudar a un animal a su cargo. Esa tarde, recibió un mensaje de Miguel invitándola a cenar. Había estado tan absorta en la situación con Noah que apenas habían tenido tiempo para verse en las últimas semanas. Estuvo a punto de rechazar la invitación, pero finalmente aceptó. Quizás un poco de distancia y perspectiva le vendría bien. El restaurante que Miguel había elegido era un pequeño local junto al puerto, con mesas en una terraza que daba al mar. Era una noche templada de principios de verano, con una brisa suave que llevaba el aroma a sal y a pescado fresco. Elena se encontró relajándose ligeramente por primera vez en días. «Te ves agotada», comentó Miguel después de que les sirvieran el vino.
No era un reproche, sino una observación cargada de preocupación. Han sido unas semanas difíciles, admitió ella, frotándose los ojos. Noah está... no sé cómo explicarlo. Es como si estuviera perdiéndola de alguna manera. Miguel asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Como biólogo, marino, entendía la complejidad de trabajar con animales tan inteligentes y sensibles como las orcas. ¿Has considerado que tal vez sea algo estacional?, sugirió. En libertad, este sería el período de migración para muchas poblaciones de orcas. Quizás está respondiendo a impulsos biológicos profundos que no podemos ver ni medir. Era una teoría interesante. Elena había leído estudios sobre cómo los animales en cautividad a menudo mostraban cambios de comportamiento, coincidiendo con lo que serían sus ciclos migratorios naturales, incluso después de generaciones sin haber experimentado esas migraciones. Es posible, concedió, pero nunca antes había mostrado estos patrones, y lleva en el oceanográfico desde que era joven. Tal vez nunca antes los habías notado, dijo Miguel suavemente. O tal vez haya alcanzado una edad o un estado en el que estos impulsos se manifiestan con más fuerza. Los cetáceos viven procesos de maduración muy complejos que todavía no comprendemos del todo. La conversación continuó por ese camino, explorando teorías, compartiendo conocimientos, buscando explicaciones. Para cuando terminaron el postre, Elena se sentía un poco mejor. No tenía respuestas definitivas, pero al menos tenía nuevas perspectivas que considerar. Sin embargo, esa misma noche, su teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Era Javier, uno de los cuidadores nocturnos del oceanográfico. Elena, disculpa que te llame a esta hora. Su voz sonaba tensa, pero creo que deberías venir. Es Noah. Está golpeándose contra las paredes del tanque. Elena se vistió en un tiempo récord y condujo hasta el oceanográfico con el Chich, corazón latiendo en su garganta. Cuando llegó, encontró a Javier y 2 cuidadores más en la plataforma de observación, mirando con impotencia cómo Noah nadaba a gran velocidad y luego se lanzaba contra el muro de cristal del tanque, no con fuerza suficiente para hacerse daño grave, pero sí de una manera claramente anormal y potencialmente peligrosa. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Elena sin apartar la vista del agua. Casi 1 hora, respondió Javier. Empezó de repente. Estaba nadando normalmente y luego... Esto, ya hemos llamado a Claudia. Viene en camino. Elena se quitó la chaqueta y se acercó al borde del tanque. Voy a entrar, dijo. ¿Estás segura? ¿Está muy agitada?, advirtió uno de los cuidadores. Precisamente por eso, respondió Elena. Necesito intentar calmarla antes de que se haga daño. Sin esperar respuesta, Elena se zambulló en el agua. La temperatura era perfecta, mantenida con precisión para el bienestar de las orcas, pero aún así sintió un escalofrío al sumergirse. Nadó con calma hacia el centro del tanque, donde Noah ahora flotaba, momentáneamente quieta después de su último embate contra la pared. Elena no intentó acercarse demasiado ni realizar ningún gesto de comando. Simplemente se mantuvo allí, a una distancia respetuosa, dejando que Noah registrara su presencia. Durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, la orca y la mujer se observaron mutuamente en la penumbra azulada del tanque iluminado mínimamente por luces nocturnas. Finalmente, Noah se acercó. Su enorme cuerpo se deslizó lentamente hacia Elena, quien se mantuvo perfectamente quieta, controlando su respiración y su ritmo cardíaco como le habían enseñado. Cuando estuvieron a menos de 1 metro de distancia, Noah se detuvo y emitió una serie de chasquidos y silbidos, su forma natural de comunicación. Elena extendió una mano, no en un gesto de comando, sino de conexión, y esperó. Después de lo que pareció una eternidad, Noah avanzó lo suficiente para que la mano de Elena rozara suavemente su cabeza. El contacto duró solo un instante antes de que la orca se alejara con un movimiento fluido, retomando un patrón de nado más calmado y natural. Cuando Elena salió del tanque, encontró a Claudia esperándola con una toalla. ¿Qué demonios? ¿Ha sido eso?, preguntó la veterinaria, visiblemente impresionada por lo que acababa de presenciar. Elena se envolvió en la toalla, súbitamente consciente del frío. No lo sé, admitió, pero sea lo que sea está empeorando. Y tengo miedo de que no sepamos detenerlo hasta que sea demasiado tarde. Las palabras quedaron flotando en el aire como una premonición. Durante el resto de la noche, Elena permaneció junto al tanque, observando a Noah que ahora nadaba con calma. Pero la paz recién encontrada
no disipaba la creciente certeza de que algo fundamental estaba cambiando, algo que podría tener consecuencias que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar el agua, Elena tomó una decisión. Hablaría con Marcos y con la dirección del oceanográfico. Recomendaría que Noa fuera retirada temporalmente de los espectáculos públicos, que se le diera un periodo de descanso y observación intensiva. Era arriesgado profesionalmente. La orca era la estrella principal de los espectáculos, una atracción que generaba ingresos significativos para el parque, pero el bienestar de Noa tenía que ser la prioridad absoluta. Mientras formulaba mentalmente los argumentos que presentaría, Elena no podía evitar sentir que estaba perdiendo una batalla contra un enemigo invisible. Algo estaba despertando en Noa, algo antiguo y poderoso que ningún entrenamiento podía contener, y en lo más profundo de su ser, Elena temía que este despertar pudiera conducir a un desenlace que cambiaría para siempre no solo su relación con Noa, sino también su comprensión de lo que significaba realmente conectar con estos magníficos predadores del océano. La mañana amaneció perfecta, como si el clima mismo quisiera burlarse de los oscuros presentimientos que habían atormentado a Elena durante semanas. El cielo sobre Valencia desplegaba un azul intenso y limpio, sin una sola nube que empañara su perfección. Una suave brisa mediterránea mecía las palmeras que bordeaban los caminos del oceanográfico, trayendo consigo el aroma a sal y a verano. Elena había llegado antes del amanecer, como se había convertido en su costumbre desde que comenzaron los problemas con Noa. Las instalaciones estaban sumidas en esa quietud especial que precede a la actividad diaria, con solo algunos cuidadores nocturnos terminando sus turnos y el personal de limpieza preparando los espacios públicos para la llegada de los visitantes. Se dirigió directamente al tanque principal, donde Noa y las otras orcas pasaban la noche. Desde la plataforma elevada de observación, estudió la superficie del agua, buscando señales de actividad. Después de unos minutos, distinguió la inconfundible aleta dorsal de Noa cortando el agua en lentos círculos. Por lo menos hoy no estaba realizando ese perturbador patrón de nado que tanto la había alarmado en las últimas semanas. «Va a ser un buen día», se dijo a sí misma, intentando infundirse un optimismo que no sentía realmente. Claudia, la veterinaria jefe, se unió a ella poco después, cargando una tableta con los últimos resultados de análisis. Sus niveles de cortisol han bajado un poco, informó mostrándole los gráficos, y ayer comió toda su ración por primera vez en días. Eso es bueno, asintió Elena, sintiendo un atisbo de esperanza. Pero aún me preocupa, continuó Claudia. Estos cambios de humor tan marcados no son típicos. Un día parece completamente desconectada, al siguiente responde bien al entrenamiento. Es errático, Elena suspiró. Lo sé. Marcos quiere que hoy evaluemos si puede volver a los espectáculos regulares. Ha estado fuera de la programación principal casi 2 semanas y la dirección empieza a hacer preguntas. Claudia frunció el ceño. ¿Crees que está lista? No lo sé, confesó Elena. Por eso quiero hacer un ensayo completo esta mañana, antes de que llegue el público. Si responde bien, tal vez... Dejó la frase sin terminar. En el fondo, no estaba convencida de que fuera buena idea reincorporar a Noa a los espectáculos tan pronto, pero también entendía la presión que enfrentaba el oceanográfico. Noa era la estrella indiscutible, la principal atracción. Su ausencia se notaba en la reacción del público y consecuentemente en los ingresos. Después de revisar los detalles con Claudia, Elena se dirigió a los vestuarios para cambiarse. Su traje de neopreno negro con el logotipo del oceanográfico colgaba en su taquilla junto a fotografías de ella con Noa en días mejores. Se detuvo un momento observando una en particular. Había sido tomada hace apenas 6 meses, durante un espectáculo especial de Navidad. En ella, Elena sonreía radiante mientras Noa ejecutaba un salto perfecto sobre su cabeza, formando un arco de agua que brillaba bajo las luces del estadio como millones de diamantes líquidos. La sincronización había sido impecable, la conexión entre ellas casi tangible. «Volveremos a eso», murmuró, acariciando la fotografía antes de comenzar a vestirse. Para cuando terminó de prepararse, el sol ya iluminaba completamente el recinto. Los primeros empleados llegaban, preparándose para otra jornada que prometía estar llena por la temporada turística. Elena se cruzó con varios compañeros que le desearon suerte.
Todos en el oceanográfico estaban al tanto de la situación con Noah y de la importancia del ensayo de hoy. Marcos la esperaba junto al tanque principal, revisando una lista de verificación en su portapapeles. «Buenos días», saludó estudiándola con ojos expertos. «¿Cómo te sientes?» «Lista», respondió Elena con más seguridad de la que sentía. «Bien, he dispuesto que solo estemos los imprescindibles durante el ensayo. Tú, yo, 2 asistentes, en la plataforma de seguridad, y Claudia monitoreando desde arriba». Elena asintió, agradecida por la consideración. «Cuanta menos gente y distracciones, mejor. ¿Cuál es el plan exacto?», preguntó mientras caminaban juntos hacia la plataforma de entrenamiento. «Una versión reducida del espectáculo completo. Empezaremos con los saludos básicos, luego algunos saltos simples, la secuencia de nado sincronizado y finalmente, sí, todo va bien, el gran final con el salto circular y la inmersión conjunta». Elena tensó ligeramente la mandíbula al escuchar la última parte. La inmersión conjunta era el momento más espectacular de la actuación, donde ella nadaba junto a Noah en perfecta armonía antes de que la orca la propulsara hacia la superficie en un dramático final. También era el momento de mayor vulnerabilidad, donde la confianza mutua resultaba absolutamente esencial. «¿Estás seguro sobre la inmersión?», preguntó con cautela. Marcos la miró fijamente. «Si no estamos seguros para hacer eso en un ensayo controlado, definitivamente no está lista para volver a los espectáculos públicos». Tenía razón, por supuesto. Elena lo sabía, pero eso no disipaba el nudo que comenzaba a formarse en su estómago. Al llegar a la plataforma, los asistentes ya habían preparado todo. Los cubos con pescado fresco para recompensar a Noah estaban dispuestos estratégicamente, los equipos de seguridad revisados, las señales acústicas probadas. Solo faltaba la protagonista principal. Elena se acercó al borde del agua y emitió el silbido característico que usaba para llamar a Noah. Durante unos angustiosos segundos no hubo respuesta. Repitió la señal, esta vez acompañándola con un gesto de su mano derecha que sabía que Noah podía ver desde bajo el agua. Finalmente, la gran orca apareció, emergiendo lentamente cerca de la plataforma. Sus ojos, negros e insondables, se fijaron en Elena con una intensidad que siempre le provocaba un escalofrío de asombro. Por mucho tiempo que llevara trabajando con estos animales, nunca dejaba de impresionarle la conciencia que parecía habitar tras esas miradas. «Hola, preciosa», saludó Elena suavemente, usando el tono específico que reservaba para Noah. «¿Lista para trabajar un poco hoy?». Como respuesta, Noah emitió un suave sonido, algo entre un silbido y un chasquido, y se acercó un poco más. Era una buena señal. Al menos hoy parecía receptiva. El ensayo comenzó con ejercicios básicos, giros, saludos con la aleta, movimientos de cabeza. Noah respondió con precisión, aunque Elena notó cierta tensión en sus movimientos, una rigidez sutil que contrastaba con su habitual fluidez. Aún así, era mucho mejor que en días anteriores. «Está cooperando», comentó Marcos desde un lado de la plataforma, sin apartar los ojos del agua. «Pasemos a los saltos». Los saltos simples también transcurrieron sin incidentes. Noah se elevaba sobre la superficie exactamente cuando Elena daba la señal, su enorme cuerpo negro y blanco brillando bajo el sol antes de sumergirse nuevamente con un estruendoso chapoteo que salpicaba a todos los presentes. Después de cada ejecución correcta, Elena la recompensaba con un silbido de aprobación y un pescado fresco que Noah aceptaba con evidente placer. La confianza de Elena crecía con cada minuto que pasaba. Tal vez había sido demasiado alarmista. Tal vez los problemas de las últimas semanas habían sido simplemente una fase pasajera. Como había sugerido Miguel, la secuencia de nado sincronizado, una de las partes más complejas del espectáculo, también fue ejecutada con notable precisión. Elena, desde el borde de la plataforma, realizaba una serie de movimientos coreografiados que Noah replicaba en el agua, creando la ilusión de un baile perfectamente coordinado entre humano y cetáceo. «¡Excelente!», exclamó uno de los asistentes, expresando lo que todos estaban pensando. Incluso Claudia, observando desde arriba, levantó un pulgar en señal de aprobación. «Parece que tenemos de vuelta a nuestra estrella», sonrió Marcos visiblemente aliviado. «Vamos a intentar el final». Elena asintió, aunque un rastro de inquietud persistía en el fondo de su mente. Todo iba demasiado bien.
casi como si Noah estuviera fingiendo. La idea era absurda, por supuesto, y sin embargo, apartó esos pensamientos mientras se preparaba para la secuencia final. Esta comenzaba con ella en la plataforma, realizando una serie de señales que indicaban a Noah que ejecutara el impresionante salto circular, donde la orca giraría completamente sobre sí misma en el aire antes de caer nuevamente al agua. Elena dio la señal, y Noah se sumergió profundamente, tomando impulso. Segundos después, emergió con extraordinaria potencia, su cuerpo masivo elevándose casi por completo fuera del agua. Giró en el aire exactamente como debía, una perfecta exhibición de fuerza y control que arrancó exclamaciones de asombro incluso del experimentado equipo. Cuando Noah regresó al agua, Elena intercambió una mirada rápida con Marcos, quien asintió. Era el momento de la inmersión. Tomando una respiración profunda para calmarse, Elena se zambulló en el agua cristalina del tanque. Nadar con una orca era una experiencia que nunca podría describirse adecuadamente con palabras. La sensación de estar junto a un depredador tan poderoso, tan perfectamente adaptado a su elemento, era a la vez aterradora y sublime. Elena sentía la presión del agua desplazada por el enorme cuerpo de Noah cada vez que pasaba cerca de ella, como una corriente invisible pero tangible. La coreografía era precisa. Primero nadarían en círculos paralelos, luego Elena se acercaría al costado de Noah, colocando una mano suavemente sobre su lomo mientras continuaban el nado sincronizado. Finalmente, tras una señal específica, Noah se colocaría debajo de Elena y con un poderoso movimiento ascendente la propulsaría hacia la superficie en el dramático final. Todo comenzó según lo previsto. Los círculos paralelos perfectos, el contacto inicial suave y controlado. Elena podía sentir la piel firme y resbaladiza de Noah bajo su palma, las vibraciones sutiles de su cuerpo masivo cortando el agua. En esos momentos, la conexión entre ellas parecía trascender las barreras entre especies, un diálogo silencioso de movimiento y confianza. Llegó el momento de la señal final. Elena realizó el gesto aprendido, indicando a Noah que se colocara debajo de ella para el impulso final. Que aquí fue donde todo cambió. En lugar de posicionarse correctamente, Noah se alejó bruscamente, rompiendo la sincronía. Elena, momentáneamente confundida, buscó contacto visual con la orca, intentando entender qué sucedía. Lo que vio en esos ojos negros la paralizó por un instante. Algo salvaje, algo antiguo y desconocido, parecía haber despertado en la mirada. De Noah. Antes de que pudiera reaccionar, la orca regresó, pero no con la actitud dócil y cooperativa de siempre. Se movía ahora con una urgencia diferente, más primitiva. Elena, veterana en estos encuentros, reconoció inmediatamente los signos de agitación, los movimientos más bruscos, la tensión visible en el cuerpo del animal, la aceleración del ritmo respiratorio. Comenzó a nadar hacia la plataforma, manteniendo movimientos calmados y regulares para no provocar una reacción de persecución. Sabía que en situaciones de estrés, los movimientos rápidos o erráticos podían desencadenar el instinto depredador de las orcas, pero Noah no le dio oportunidad. Con una velocidad impresionante, la orca bloqueó su camino, cortándole el acceso a la plataforma de seguridad. Elena cambió de dirección, buscando otra ruta de escape, consciente de que los asistentes de seguridad ya estarían preparándose para intervenir. Lo que siguió ocurrió con una rapidez aterradora. Noah se sumergió y reapareció directamente, debajo de Elena, pero no con la posición controlada del espectáculo, sino con las fauces abiertas. El primer contacto fue con su pierna izquierda. Los poderosos dientes aferraron el neopreno y la piel y el músculo debajo de él con una presión irresistible. El dolor fue inmediato e intenso, un relámpago blanco que nubló momentáneamente la visión de Elena. Años de entrenamiento en 1907, manejo de crisis le impidieron entrar en pánico, pero sabía que estaba en grave peligro. Con la pierna atrapada, intentó mantener la calma, recordando los protocolos, no luchar contra la presa, intentar mantener una posición que permitiera seguir respirando, esperar la oportunidad de liberarse cuando el agarre se aflojara. Pero Noah no aflojó. En lugar de eso, comenzó a sumergirse, arrastrando a Elena hacia las profundidades del tanque. El agua, antes clara y acogedora, se tornó opresiva y amenazante. Elena sintió la presión creciente en sus oídos, el ardiente deseo de respirar comenzando a construirse en sus pulmones.
En la superficie, el caos se había desatado. Marcos había activado la alarma de emergencia y el equipo de rescate se movilizaba con la velocidad practicada en numerosos simulacros. Los silbatos de emergencia, diseñados para distraer a las orcas en situaciones exactamente como esta, resonaban bajo el agua, pero no aparecía completamente indiferente a ellos. En las gradas, donde algunos empleados habían estado observando el ensayo, los gritos de horror se mezclaban con órdenes urgentes. Claudia corría hacia los controles de las compuertas de separación, intentando aislar a las otras orcas para que no se unieran al ataque, un procedimiento estándar en estos casos. Mientras tanto, bajo el agua, Elena luchaba por su vida. El dolor en su pierna era ahora secundario frente a la necesidad desesperada de aire. Con cada segundo que pasaba, sentía cómo su conciencia comenzaba a difuminarse en los bordes. Sabía que tenía quizás un minuto, tal vez menos, antes de que la falta de oxígeno la dejara inconsciente. En un último esfuerzo desesperado, dirigió sus dedos hacia los puntos sensibles cerca de los ojos de Noah, una técnica de última instancia que los entrenadores conocían pero raramente necesitaban emplear. La orca reaccionó, aflojando momentáneamente su agarre, lo suficiente para que Elena pudiera impulsarse hacia arriba. Emergió a la superficie con un jadeo desesperado, llenando sus pulmones con aire precioso, pero la libertad duró apenas segundos. Antes de que pudiera nadar hacia el borde, sintió el tirón familiar. Noah había regresado y ahora la aferraba con más fuerza, arrastrándola nuevamente hacia abajo. Esta vez, el descenso fue más rápido y violento. Elena sintió cómo la orca la sacudía de un lado a otro, como haría con una foca o un pez grande en estado salvaje. El mundo se convirtió en un torbellino de burbujas y dolor, de luz filtrándose desde arriba y oscuridad creciendo desde abajo. La superficie, los buzos de rescate ya se habían lanzado al agua, equipados con varas especiales que emitían descargas sónicas diseñadas para repeler temporalmente a las orcas sin dañarlas. Pero la intervención llevaba tiempo, y el tiempo era precisamente lo que Elena no tenía. En un momento de claridad entre el caos, mientras era arrastrada cada vez más profundo, Elena miró directamente a los ojos de Noah. Lo que vio allí no fue malicia ni rabia, sino algo más primordial, más puro en cierto sentido. Era como si, por un instante, hubiera vislumbrado al verdadero depredador más allá de años de entrenamiento y condicionamiento. La orca que miraba a través de esos ojos negros no era la compañera dócil de espectáculos coreografiados, sino el ápice de millones de años de evolución como cazador marino, reclamando su naturaleza verdadera en un acto de terrible belleza. La última burbuja de aire escapó de los labios de Elena. El mundo comenzó a oscurecerse, los sonidos a apagarse. Su último pensamiento consciente fue paradójicamente pacífico. Después de una vida dedicada a estos magníficos animales, había un cierto cierre poético en que fuera uno de ellos quien la llevara al final. Desde las gradas, ahora llenas, de personal del oceanográfico que había acudido al oír la alarma, la escena se desarrollaba como una pesadilla en cámara lenta. El agua, antes transparente, se teñía gradualmente de rojo. Los buzos de rescate se sumergían una y otra vez, pero emergían sin Elena. Los gritos iniciales habían dado paso a un silencio horrorizado, roto solo por las órdenes técnicas del equipo de emergencia y los sollozos ahogados de algunos testigos. Marcos, pálido como un fantasma, dirigía las operaciones con la voz quebrada por la emoción, pero firme en su determinación. «Activen el sistema de separación hidráulica», ordenó, refiriéndose al mecanismo que podía dividir físicamente el tanque en secciones, potencialmente separando a Noah de su presa. Pero todos sabían que era demasiado tarde. Cuando finalmente lograron extraer el cuerpo de Elena, después de que Noah inexplicablemente aflojara su agarre, no hubo nada que los médicos de emergencia pudieran hacer. La vida había abandonado esos ojos que tantas veces habían mirado a las profundidades marinas con fascinación y respeto. El sol seguía, brillando implacable sobre el oceanográfico de Valencia, ajeno a la tragedia que acababa de ocurrir. En el tanque, ahora vacío de humanos, Noah nadaba en círculos lentos y constantes como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de cambiar para siempre el destino de todos los que habían presenciado esa fatídica mañana. El principio del
espectáculo había transcurrido con una perfección casi aterradora, como si Noah se hubiera propuesto desmentir todas las preocupaciones de Elena con una actuación impecable. Cada salto, cada giro, cada respuesta a las señales de la entrenadora había sido ejecutada con una precisión que arrancaba vítores espontáneos, incluso del público más experimentado del oceanográfico, esos visitantes habituales que creían haberlo visto todo. La confianza de Elena crecía con cada minuto que pasaba. Quizás había exagerado sus miedos, quizás aquellos cambios en el comportamiento de Noah durante las semanas anteriores habían sido solo una fase pasajera, o incluso producto de su propia ansiedad, proyectada sobre el animal. Mientras ejecutaba los gestos familiares que formaban parte de la coreografía, permitió que una sonrisa genuina iluminara su rostro por primera vez en días. El anfiteatro estaba lleno, el sol brillaba sobre el agua cristalina del tanque principal y su compañera de tantos años respondía a cada señal como en los mejores tiempos. Claudia, la veterinaria jefe, observaba el espectáculo desde un rincón discreto junto a la grada principal. Su expresión reflejaba una mezcla de alivio profesional y cautela. Cuando sus ojos se cruzaron brevemente con los de Elena durante una pausa en la rutina, asintió levemente, un gesto silencioso que decía: «Todo va bien, pero sigamos atentos». La rutina avanzaba hacia su clímax. El público, unas 500 personas apiñadas en las gradas bajo el sol mediterráneo de junio, seguía cada movimiento con ese silencio reverencial que precede a los grandes momentos. Familias enteras, turistas con cámaras preparadas, grupos escolares en excursión de fin de curso. Todos contenían la respiración mientras Elena anunciaba por el micrófono inalámbrico que llevaba sujeto al neopreno. Y ahora, señoras y señores, niños y niñas, llega el momento que todos están esperando. Noah nos mostrará su increíble salto completo. Una oleada de aplausos recorrió el anfiteatro. Este era el momento favorito de todos, cuando la enorme orca de más de 6 toneladas se elevaría casi por completo fuera del agua, ejecutando un giro perfecto en el aire, antes de sumergirse de nuevo con un espectacular chapoteo que inevitablemente empaparía a los espectadores de las primeras filas, para su deleite. Elena dio la señal, un movimiento específico de su brazo, derecho acompañado de un silbido agudo, que solo Noah podía distinguir entre el ruido del público. La orca se sumergió, tomando velocidad y profundidad para el impulso. Segundos después, su cuerpo masivo emergió del agua como un misil negro y blanco, elevándose imposiblemente alto en un desafío momentáneo a la gravedad. En el punto máximo de su ascenso, Noah giró sobre sí misma con una elegancia que desmentía su tamaño. Una pirueta perfecta que arrancó gritos de asombro de la audiencia. El impacto al regresar al agua creó una ola que se estrelló contra los muros de contención, salpicando a los espectadores de las primeras filas, que rieron y aplaudieron con entusiasmo. Elena también aplaudió, genuinamente impresionada a pesar de haber visto este salto cientos de veces a lo largo de los años. Nunca dejaba de maravillarle la capacidad de estos animales para combinar fuerza bruta y precisión delicada. Y entonces llegó el momento final, la joya de la rutina, lo que el público esperaba con mayor expectación, la inmersión conjunta. Este era el momento en que Elena se zambulliría en el tanque para nadar junto a Noah en una danza acuática que culminaría con la orca impulsándola hacia la superficie en un final espectacular. Para el gran final, anunció Elena, su voz ligeramente amplificada resonando por el anfiteatro, me uniré a Noah en su elemento natural. Deseadme suerte. Una nueva ronda de aplausos, mezclada con silbidos de ánimo. Elena respiró hondo, sintiendo un cosquilleo de anticipación en el estómago. No importaba cuántas veces lo hubiera hecho. Ese momento de transición entre los mundos, el instante de entregarse al agua y a la confianza en un animal con el poder de matarla en segundos, siempre le provocaba un estremecimiento de respeto primordial. Se colocó en posición en el borde de la plataforma principal. Comprobó una última vez su equipo, el neopreno ajustado correctamente, las gafas de buceo aseguradas, el regulador de emergencia en su lugar en caso de necesitar aire adicional durante la rutina. Todo estaba como debía estar. Desde el agua, Noah la observaba. Sus ojos negros e insondables parecían contener toda la sabiduría y el misterio del océano. Elena sostuvo esa mirada por un instante,
buscando en ella la conexión familiar, esa comunicación silenciosa que habían desarrollado a lo largo de los años. Lo que vio o creyó ver la tranquilizó. Noa estaba presente, consciente, conectada, o al menos eso parecía. Con un movimiento fluido nacido de incontables horas de práctica, Elena se zambulló en el agua. La transición del aire ruidoso y cálido al silencio relativo del mundo subacuático siempre le producía una sensación de paz. Aquí abajo, los aplausos y gritos del público quedaban amortiguados, transformados en un murmullo distante. Lo único que importaba era el agua, la luz filtrándose desde arriba en rayos danzantes y la enorme presencia de Noa, cuyo cuerpo masivo se desplazaba con la gracia de una bailarina a pocos metros de ella. La rutina comenzó como siempre. Elena nadó en círculos amplios, mientras Noa la seguía, manteniendo una distancia respetuosa. Luego, siguiendo la coreografía aprendida, la orca se acercó más, permitiendo que Elena tocara suavemente su costado mientras nadaban juntas en perfecta sincronía. Para el público que observaba desde arriba, la imagen era mágica. La pequeña figura humana y el enorme cetáceo moviéndose como si fueran un solo ser, una simbiosis temporal entre mundos diferentes. Elena sentía la familiar vibración del cuerpo de Noa bajo su mano, el poder contenido en esos músculos masivos que podrían desatar una fuerza devastadora en cualquier momento. Pero no había miedo en ese contacto, solo una confianza construida a lo largo de años de trabajo conjunto, de respeto mutuo, de aprendizaje compartido. Llegó el momento del giro sincronizado, una secuencia donde ambas debían realizar un círculo completo al unísono. Elena dio la señal con un movimiento específico de su mano libre, un gesto que Noa conocía a la perfección. Pero algo cambió. En lugar de seguir la señal, Noa se detuvo. No fue un error de ejecución ni una vacilación momentánea, fue una pausa deliberada, un momento de consideración que Elena percibió inmediatamente como diferente, como ajeno a todas sus interacciones anteriores. Intentó repetir la señal, pensando que quizás Noa no la había visto claramente. La orca respondió esta vez, pero su movimiento fue más lento, como reticente. Elena sintió una punzada de inquietud, pero continuó con la rutina. Estaban a mitad de un espectáculo, con cientos de ojos observándolos. No había lugar para la duda. La secuencia avanzaba hacia su clímax, el impulso final. En este momento culminante, Noa debía colocarse debajo de Elena y, con un potente movimiento de su aleta caudal, propulsarla hacia la superficie, en un ascenso espectacular que la haría emerger varios metros por encima del agua antes de caer de nuevo al tanque entre los aplausos ensordecedores del público. Elena dio la señal para esta maniobra final y se preparó, ajustando su posición para recibir el impulso de Noa. Durante un instante que pareció estirarse indefinidamente, nada ocurrió. La orca simplemente flotaba a unos metros de distancia, inmóvil, observándola con esos ojos negros impenetrables, y entonces todo cambió. Noa se movió, pero no para colocarse debajo de Elena como dictaba la rutina. En lugar de eso, se dirigió directamente hacia ella con una velocidad alarmante. Elena apenas tuvo tiempo de registrar la anomalía antes de que la orca estuviera sobre ella. Su enorme cabeza, a centímetros de su cuerpo. Un pensamiento fugaz cruzó la mente de Elena. Algo va mal. No hubo miedo en ese momento, solo una certeza profesional, la comprensión instantánea de que la situación se había descontrolado. Intentó nadar hacia un lado, buscando evitar el contacto directo, pero Noa ajustó su trayectoria con esa agilidad imposible que hacía de las orcas los depredadores más eficientes del océano. No había escapatoria. El primer contacto fue casi suave, un roce del hocico de Noa contra su pierna. Por un instante, Elena pensó que quizás la orca solo estaba jugando, algo que ocasionalmente ocurría durante los entrenamientos, aunque nunca durante un espectáculo público. Ese pensamiento se evaporó cuando sintió la presión repentina en su pierna izquierda. No fue un mordisco en el sentido tradicional. Las orcas rara vez muerden como lo harían otros predadores. Fue más bien una sujeción firme pero controlada, una presa calculada que inmovilizó su extremidad sin triturarla. Pánico inicial quedó sofocado bajo años de entrenamiento y protocolos aprendidos. Elena sabía que resistirse solo empeoraría la situación. Las orcas, como la mayoría de los predadores, tienden a afianzar su presa si ésta lucha o huye. En lugar de forcejear, intentó mantener la calma
y establecer contacto visual con Noah, buscando esa conexión que siempre había funcionado entre ellas. Lo que vio en esos ojos la dejó helada. No había rabia ni agresión, ni siquiera esa excitación predatoria que había observado en documentales sobre orcas cazando en libertad. Lo que percibió fue algo mucho más perturbador, una determinación fría, casi clínica, como si Noah hubiera tomado una decisión consciente y estuviera simplemente ejecutándola, sin emoción ni vacilación. Desde la superficie, los primeros signos de que algo iba mal fueron sutiles. La rutina se había desviado ligeramente de su patrón habitual, pero para el público inexperto podría haber parecido simplemente una variación del espectáculo. Sin embargo, para Marcos y el equipo técnico que observaban desde la plataforma de control, las señales de alarma eran claras. «Algo no va bien», murmuró Marcos, inclinándose hacia adelante para ver mejor a través del agua. Su mano se movió instintivamente hacia el comunicador que llevaba en el cinturón, listo para activar el protocolo de emergencia. Bajo el agua, la situación empeoraba por momentos. Noah comenzó a sumergirse, arrastrando a Elena hacia la parte más profunda del tanque. Aunque su pierna seguía atrapada, Elena mantenía la lucidez suficiente para saber que su principal peligro ahora era el ahogamiento. Necesitaba aire pronto, o perdería el conocimiento. Con movimientos controlados para no provocar una reacción más agresiva, intentó alcanzar el regulador de emergencia que llevaba sujeto al neopreno. Sus dedos rozaron el dispositivo, pero antes de que pudiera asegurarlo, Noah realizó un giro brusco que la desestabilizó completamente. El mundo se convirtió en un torbellino de burbujas y confusión. Elena perdió momentáneamente su orientación, sin saber dónde estaba la superficie. El dolor en su pierna, que había estado amortiguado por la adrenalina y el shock inicial, comenzó a hacerse presente con una intensidad creciente. Sentía la presión de los dientes de Noah, no lo suficiente para desgarrar completamente el músculo, pero sí para causar un daño cada vez mayor. En la superficie, el caos comenzaba a desplegarse. Los espectadores más cercanos a la plataforma de control habían notado la actividad inusual del personal técnico, los gestos urgentes, las órdenes rápidas transmitidas a través de los comunicadores. Murmullos de preocupación comenzaron a extenderse por el anfiteatro. Marcos había activado el protocolo de emergencia completo. Sirenas específicas, audibles tanto fuera como dentro del agua, comenzaron a sonar, un sonido diseñado para desalentar comportamientos agresivos en los cetáceos. Los buzos de rescate ya se estaban equipando, preparándose para intervenir, mientras otros miembros del equipo desplegaban redes de contención y preparaban los sedantes de emergencia, aunque todos sabían que tranquilizar a un animal de 6 toneladas en plena agua era prácticamente imposible. Elena luchaba ahora por su vida. La necesidad de aire se había convertido en una agonía ardiente en sus pulmones. Sabía que tenía quizás 30 segundos más antes de que la falta de oxígeno la llevara a inhalar agua involuntariamente. A través del dolor y la creciente bruma de la hipoxia, tomó una decisión desesperada. Dejando de lado todos los protocolos aprendidos, dirigió sus dedos hacia los ojos de Noah, los puntos más sensibles y vulnerables de la orca. No era un ataque, era un último intento desesperado de distracción, de provocar una reacción que aflojara momentáneamente la presa sobre su pierna. Noah reaccionó con un movimiento brusco de su cabeza, lo suficiente para que Elena pudiera liberar parcialmente su pierna. No era libertad completa, pero le dio el impulso necesario para ascender unos metros, lo suficiente para que su cabeza rompiera brevemente la superficie. Ese instante de aire fue como un renacimiento. Llenó sus pulmones con una inhalación desesperada, mientras escuchaba los gritos amortiguados del público, ahora plenamente consciente de la crisis que se desarrollaba ante sus ojos. Vio el rostro de Marcos en la plataforma, sus labios formando palabras que no pudo distinguir. Vio a los buzos de emergencia lanzándose al agua. Vio el pánico en los ojos de los espectadores más cercanos, y entonces sintió el tirón nuevamente. No había reaparecido, su enorme cuerpo emergiendo junto a ella como una isla móvil de músculo y determinación. Esta vez no hubo sujeción controlada. La orca embistió con fuerza, su mandíbula cerrándose alrededor de la cintura de Elena con una presión que pareció partir el mundo en dos. El dolor fue absoluto, total, más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Sintió
cómo su traje de neopreno cedía, cómo la presión alcanzaba su piel, sus músculos, posiblemente sus huesos. Un grito involuntario escapó de sus labios, silenciado casi inmediatamente cuando Noah la arrastró nuevamente hacia las profundidades. Desde 1909, las gradas, el espectáculo había dejado de ser entretenimiento para convertirse en horror puro. Padres cubrían los ojos de sus hijos, visitantes horrorizados grababan con sus teléfonos, otros corrían hacia las salidas. El sistema de megafonía del oceanográfico había comenzado a emitir instrucciones de evacuación, pero muchos permanecían paralizados, incapaces de apartar la mirada de la tragedia que se desarrollaba ante ellos. En las primeras filas, un grupo escolar que había estado celebrando el fin de curso con esta visita se había convertido en testigo involuntario del horror. Los niños lloraban, los profesores intentaban organizarlos para salir ordenadamente, mientras sus propios rostros reflejaban el shock y la incredulidad. Bajo el agua, Elena era vagamente consciente de las figuras de los buzos de rescate aproximándose, sus siluetas borrosas a través del agua cada vez más turbia. La sangre, su sangre, había comenzado a nublar el agua cristalina, creando una neblina rojiza que dificultaba la visibilidad. La falta de oxígeno estaba nublando su mente. Los pensamientos se volvían lentos, inconexos. Una parte de ella, la entrenadora profesional, seguía analizando la situación, buscando una salida, una explicación. ¿Qué había fallado? ¿Qué señal había pasado por alto? Había sido su culpa. Otra parte, más primitiva y humana, simplemente luchaba por sobrevivir, por encontrar una manera de escapar, de respirar, de vivir un minuto más. Noah seguía arrastrándola, cada vez más profundo, alejándose de los buzos, de la superficie, de la ayuda. Los movimientos de la orca eran ahora más erráticos, más agitados. Elena sentía las vibraciones del sonar de emergencia atravesando el agua, un último recurso del equipo técnico para intentar desorientar a Noah lo suficiente para que soltara a su presa. En un momento de claridad entre la bruma creciente, Elena estableció contacto visual con Noah. Por un instante, le pareció ver algo en esos ojos negros, un reconocimiento, quizás incluso un pesar, como si la orca, en algún nivel que los humanos no podían comprender completamente, entendiera lo que estaba haciendo. Fue su último pensamiento coherente. La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor, no la oscuridad física del agua, sino la más profunda del desvanecimiento de la consciencia. Sus pulmones, incapaces de resistir más, finalmente cedieron, permitiendo que el agua salada inundara sus vías respiratorias. El mundo se redujo a sensaciones fragmentadas, el frío del agua, la presión constante en su cintura, el sabor salado en su garganta, destellos de luz desde arriba, cada vez más distantes. Y luego nada. En la superficie, los buzos de rescate emergían uno tras otro, sus expresiones sombrías contando la historia incluso antes de que pudieran formular palabras. Habían logrado finalmente que Noah soltara a Elena utilizando una combinación de técnicas de distracción y herramientas especializadas. Pero había sido demasiado tarde. Cuando finalmente trajeron su cuerpo a la plataforma, los paramédicos ya esperaban con el equipo de reanimación preparado. Trabajaron frenéticamente, aplicando compresiones torácicas, oxígeno, desfibrilación, todos los protocolos para víctimas de ahogamiento. Pero la combinación de tiempo bajo el agua, pérdida de sangre y trauma físico había sido demasiado. A las 12:47 de ese soleado día de junio, en el mismo escenario donde había realizado cientos de espectáculos triunfales, donde había vivido su sueño profesional durante casi una década, Elena Martínez fue declarada oficialmente fallecida. El anfiteatro, ahora vacío de público, pero lleno de personal médico, técnicos y entrenadores conmocionados, quedó sumido en un silencio ensordecedor. En el tanque, Noah nadaba ahora tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido, su enorme cuerpo desplazándose con la misma gracia elegante de siempre, ajena al caos y la tragedia que había desencadenado. Sobre todos ellos, el sol valenciano seguía brillando con la misma intensidad implacable, indiferente al pequeño drama humano que acababa de concluir, recordando silenciosamente que, en el gran esquema de las cosas, la naturaleza siempre tiene la última palabra. El caos se desató en cuestión de segundos. El agua, antes cristalina y tranquila, se transformó en un torbellino de espuma y burbujas,
mientras Noah arrastraba a Elena hacia el fondo del tanque con una fuerza implacable. La mandíbula de la orca se había cerrado alrededor de la pierna de la entrenadora con precisión quirúrgica, ni demasiado fuerte como para cercenarla de inmediato, ni lo suficientemente suave como para permitir un escape. Era la presión calculada de un depredador que sabe exactamente lo que está haciendo. Desde las gradas, el cambio fue instantáneo. Los ohs y ahs de admiración se transformaron en gritos ahogados de horror cuando el público comprendió que lo que estaban presenciando ya no era parte del espectáculo. Las familias en las primeras filas se levantaron de sus asientos, algunas retrocediendo instintivamente, otras inclinándose hacia adelante con móviles en alto, capturando el momento en que el entretenimiento se convertía en tragedia. Marcos, el entrenador jefe, reaccionó con la velocidad y precisión de alguien que siempre había temido que este momento pudiera llegar. Sus dedos volaron sobre el panel de control, activando simultáneamente el protocolo de emergencia, sirenas específicas diseñadas para desorientar a las orcas, señales lumínicas estroboscópicas en el agua y la llamada automática a los equipos de rescate acuático que siempre permanecían en alerta durante los espectáculos. «¡Evacuación inmediata!», gritó al micrófono, su voz amplificada resonando por todo el anfiteatro. «Todo el personal a sus puestos de emergencia, esto no es un simulacro». En las gradas, el personal del oceanográfico comenzó a dirigir al público hacia las salidas con una mezcla de urgencia controlada y profesionalismo. Pero muchos espectadores permanecían paralizados, incapaces de apartar la mirada del drama que se desarrollaba en el agua. Bajo la superficie, Elena luchaba por mantener la lucidez a pesar del dolor abrasador que ascendía desde su pierna. Sus años de entrenamiento tomaron el control, reemplazando el pánico instintivo con procedimientos aprendidos. No forcejear, no realizar movimientos bruscos, buscar contacto visual, intentar alcanzar los puntos sensibles cerca de los ojos o las branquias si es posible, y sobre todo conservar el oxígeno. Pero Noah no estaba siguiendo el guión de ningún entrenamiento de manejo de crisis. La orca descendía en espiral hacia la parte más profunda del tanque, arrastrando a Elena consigo. Cada pocos segundos sacudía violentamente la cabeza. No lo suficiente para desgarrar completamente la carne, pero sí para causar un dolor agónico y desorientar a su presa. Era un comportamiento depredador puro, el mismo que las orcas salvajes utilizan para debilitar a las focas o leones marinos antes de darles el golpe de gracia. En la superficie, los padres de Elena, Antonio y Lucía, observaban la escena con horror, indescriptible desde sus asientos en primera fila. Habían venido como cada domingo a ver el espectáculo de su hija, trayendo consigo a unos amigos de Madrid que nunca habían visto el famoso show de orcas del Oceanográfico de Valencia. Ahora, mientras los gritos y el caos crecían a su alrededor, permanecían congelados en un estado de negación y terror absolutos. «No puede ser», murmuraba Lucía, sus manos cubriendo su boca, sus ojos fijos en el agua cada vez más turbia por la sangre de su hija. «No puede ser, no puede ser». Antonio, incapaz de soportar la impotencia, había intentado saltar la barrera que separaba las gradas del área técnica, solo para ser contenido por dos miembros del personal de seguridad. «¡Es mi hija!», gritaba con desesperación. «¡Dejadme pasar! ¡Es mi hija!». Pero no había nada que pudieran hacer. Nadie podía hacer nada mientras los segundos se convertían en minutos eternos. Bajo el agua, Elena sentía que sus fuerzas comenzaban a abandonarla. El oxígeno en sus pulmones se agotaba rápidamente y el dolor intenso estaba drenando su energía. A través del agua cada vez más turbia por su propia sangre, podía ver las siluetas borrosas de los buzos de rescate que se aproximaban, pero parecían moverse a cámara lenta, como en un sueño pesado del que no podía despertar. Con un último esfuerzo consciente, intentó alcanzar los ojos de Noah, buscando en ellos algún signo de la conexión que habían compartido durante tantos años. Lo que encontró la dejó helada incluso en medio de su agonía. No había malicia en esos ojos, ni rabia, ni siquiera la excitación predatoria que había observado en documentales sobre orcas cazando en libertad. Lo que vio fue algo mucho más perturbador: indiferencia. Como si la orca que había sido su compañera, su alumna gigante, su confidente silenciosa, hubiera sido reemplazada por algo más antiguo y primario,
algo que miraba a través de esos mismos ojos, pero no la reconocía como nada más que carne y sangre. En ese momento, mientras el mundo se oscurecía en los bordes de su visión, Elena comprendió algo fundamental que había estado ignorando durante toda su carrera. Nunca habían domesticado realmente a estos animales. Solo habían establecido una tregua temporal con depredadores que toleraban la interacción porque elegían hacerlo, no porque hubieran olvidado su verdadera naturaleza. El agua a su alrededor se teñía de rojo, un rojo que se expandía en patrones hipnóticos mientras Noah continuaba su danza macabra. Elena ya no sentía dolor, solo un frío que se extendía desde sus extremidades hacia su centro. Sabía lo que significaba, estaba entrando en shock. Pronto, la hipotermia aceleraría el proceso, haciendo que perdiera conciencia. Una parte distante y analítica de su mente calculaba que le quedaban tal vez 2 minutos de oxígeno, probablemente menos, considerando el ritmo acelerado de su corazón debido al trauma físico. Los buzos de rescate se acercaban, pero Elena podía ver en sus movimientos la lucha por equilibrar la necesidad de rapidez con el peligro de provocar a la orca. Acercarse demasiado rápido o agresivamente podría hacer que Noah reaccionara con más violencia, quizás incluso atacándolos a ellos. También, un pensamiento extrañamente lúcido cruzó la mente de Elena en esos momentos finales. Todo este tiempo, ella había creído que estaban creando un puente entre especies, una comunicación casi mágica entre mundos diferentes. Pero quizás lo único que habían hecho era enseñar trucos elaborados a un depredador que seguía siendo en su núcleo tan salvaje e imprevisible como sus antepasados que cazaban ballenas azules en los mares primordiales. Con sus últimas fuerzas, Elena extendió la mano hacia la enorme cabeza de Noah, no como un acto de defensa o ataque, sino como un gesto de despedida. Sus dedos rozaron la piel familiar, ese negro brillante que había acariciado miles de veces durante entrenamientos y espectáculos. Por un momento, apenas perceptible, le pareció que Noah aminoraba la presión de su mandíbula, como si reconociera ese toque final, pero ya era demasiado tarde. El oxígeno en los pulmones de Elena se había agotado y el instinto finalmente superó al entrenamiento. Su cuerpo, respondiendo a comandos primarios que ninguna voluntad consciente podía superar, la obligó a intentar respirar. El agua salada inundó su garganta y pulmones, quemando como fuego líquido mientras reemplazaba el aire vital. El mundo se reducía ahora a sensaciones fragmentadas. El frío del agua, la presión constante en su pierna, destellos de luz desde 1900 arriba cada vez más distantes, el sonido amortiguado de las sirenas de emergencia y finalmente una extraña sensación de paz que se apoderaba de ella mientras su conciencia se desvanecía. En la superficie, los buzos de rescate por fin llegaban al área donde Noah mantenía su presa. Utilizando varas especiales que emitían pulsos sónicos diseñados específicamente para resultar desagradables a las orcas sin dañarlas, intentaban crear un perímetro disuasorio alrededor de Noah. El cetáceo respondió inicialmente con mayor agitación, sacudiendo violentamente a Elena como si fuera una muñeca de trapo. Luego, tras un momento de aparente consideración, simplemente abrió sus fauces y se alejó nadando con movimientos fluidos hacia el extremo opuesto del tanque, como si toda la situación hubiera sido simplemente un juego que ya no le interesaba. Los buzos se apresuraron a llegar hasta Elena, cuyo cuerpo inerte flotaba ahora en un lento descenso hacia el fondo. La tomaron por los brazos y comenzaron el ascenso de emergencia, conscientes de que cada segundo era crucial para cualquier posibilidad de reanimación. Cuando finalmente emergieron a la superficie con el cuerpo de Elena, el anfiteatro entero parecía contener la respiración. El equipo médico de emergencia ya esperaba en la plataforma, con desfibrilador, oxígeno y todo el equipo necesario para un intento de reanimación cardiopulmonar. La depositaron con delicadeza en la plataforma mientras los paramédicos comenzaban inmediatamente las maniobras de reanimación. Compresiones torácicas, respiración asistida, administración de adrenalina. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa mientras el equipo trabajaba con la precisión mecánica que solo la experiencia en situaciones de vida o muerte puede desarrollar. Desde las gradas, ahora prácticamente vacías excepto por algunos miembros del personal y los padres de Elena que se negaban a marcharse, el silencio era absoluto,
roto solo por los sollozos ahogados de Lucía y las órdenes técnicas y concisas del personal médico. Marcos permanecía cerca de la plataforma, su rostro una máscara pálida de shock y culpabilidad. Como entrenador jefe, la decisión final de permitir que Elena volviera al agua con Noah después de las señales de advertencia había sido suya. Un error de juicio que ahora podría haber costado la vida de su mejor entrenadora, de su amiga. Claudia, la veterinaria jefe, observaba la escena desde una distancia profesional, aunque las lágrimas que corrían por sus mejillas delataban su fachada de compostura. Su mirada se dividía entre la tragedia humana que se desarrollaba en la plataforma y la figura de Noah, que ahora nadaba tranquilamente en círculos en el extremo opuesto del tanque, como si nada hubiera ocurrido. Después de 20 minutos de esfuerzos ininterrumpidos, el médico jefe del equipo de emergencia finalmente se incorporó, negando lentamente con la cabeza. Sus palabras, aunque pronunciadas en voz baja, cayeron como martillos en el silencio sepulcral del anfiteatro. Lo siento, hemos hecho todo lo posible. Un aullido desgarrador escapó de la garganta de Lucía, un sonido primario de dolor materno que pareció sacudir las mismas paredes del oceanográfico. Antonio la sostuvo mientras sus piernas cedían, su propio rostro congelado en una máscara de incredulidad y agonía. El cuerpo de Elena, ahora cubierto con una manta térmica, permanecía inmóvil en la plataforma, mientras se completaban los procedimientos formales. Su piel, antes bronceada por años de trabajo bajo el sol valenciano, tenía ahora un tono azulado, y sus labios, que tantas veces habían sonreído al público mientras explicaba la inteligencia y belleza de las orcas, estaban completamente blancos. En los días siguientes, el Oceanográfico de Valencia permanecería cerrado mientras las autoridades realizaban investigaciones exhaustivas sobre el incidente. Los medios de comunicación asediaron el recinto, hambrientos de detalles escabrosos sobre la tragedia que pronto se convertiría en noticia internacional. Entrenadora devorada por orca en espectáculo público, proclamaban los titulares sensacionalistas, ignorando la complejidad real de lo sucedido. Los grupos de defensa de los derechos de los animales no tardaron en utilizar el incidente como bandera para sus campañas contra el cautiverio de cetáceos. Las orcas no pertenecen a tanques, declaraban en manifestaciones organizadas frente a las puertas cerradas del oceanográfico. La naturaleza siempre se rebela contra las cadenas. En el otro extremo del espectro, algunos políticos y empresarios del sector turístico hablaban de la necesidad de medidas más estrictas de seguridad y protocolos mejorados, como si el problema fuera simplemente técnico y no fundamental. Para la familia de Elena, nada de esto importaba mientras se preparaban para un funeral que nunca deberían haber tenido que organizar. El pequeño cementerio del Cabañal se llenó de coronas de flores y de personas que habían conocido a Elena a lo largo de su vida. Compañeros del colegio que recordaban a la niña obsesionada con las orcas, profesores universitarios impresionados por su dedicación, colegas que habían trabajado con ella durante años. Todos compartían el mismo sentimiento de incredulidad, la misma pregunta sin respuesta. ¿Cómo podía haber terminado así una vida dedicada al amor y respeto por estos animales? Durante la ceremonia, Miguel, quien había sido el último en hablar con Elena antes de su muerte, permaneció en silencio en una esquina apartada, recordando su última conversación, las preocupaciones que ella había expresado sobre los cambios en el comportamiento de Noah. Se preguntaba con una culpabilidad que sabía irracional, pero no podía evitar sentir si podría haber dicho o hecho algo diferente, algo que hubiera evitado que Elena entrara en ese tanque esa mañana fatídica. Marcos no asistió al funeral, no por falta de respeto, sino porque simplemente no podía enfrentar a la familia de Elena, no mientras la investigación interna seguía su curso y su propia responsabilidad en lo ocurrido aún estaba por determinarse. En lugar de eso, pasó ese día sentado solo en su pequeño apartamento, bebiendo hasta la inconsciencia, intentando ahogar las imágenes que se repetían incesantemente en su mente. Elena siendo arrastrada hacia las profundidades, el agua tiñéndose de rojo, su cuerpo inerte emergiendo finalmente en los brazos de los buzos de rescate. Mientras tanto, en el oceanográfico desierto, Claudia realizaba observaciones exhaustivas sobre Noah y las otras orcas. Para su desconcierto, la gran hembra no mostraba ningún signo de comportamiento anormal después del incidente. Comía normalmente,
Interactuaba con las otras orcas como siempre, respondía a comandos básicos de los cuidadores, aunque nadie se atrevía a entrar al agua con ella. Era como si el violento ataque a Elena hubiera sido una anomalía, un instante de regresión a un estado salvaje que ahora había quedado atrás. Pero Claudia, con décadas de experiencia en comportamiento de cetáceos, sabía que esto no era cierto. Lo que habían presenciado no era una anomalía, sino un recordatorio. Un recordatorio de que, bajo la superficie de entrenamientos y espectáculos, bajo la ilusión de control y domesticación, existía una verdad fundamental e inmutable. Las orcas eran y seguirían siendo depredadores ápice, criaturas perfectamente evolucionadas para la caza, para quienes los humanos eran simplemente otro mamífero en un mundo donde, durante millones de años, habían reinado como maestros indiscutibles de los mares. Una semana después de la tragedia, el Consejo Directivo del Oceanográfico tomó la decisión de cerrar permanentemente el espectáculo de orcas. Se anunció un plan para trasladar gradualmente a los animales a instalaciones más grandes y modernas en otros países, con el objetivo eventual de crear un santuario marino donde pudieran vivir en condiciones más naturales, aunque siempre bajo supervisión humana, ya que la reintroducción completa a la vida salvaje se consideraba imposible para animales que habían pasado toda su vida en cautividad. La última visita oficial al tanque de las orcas fue reservada para la familia de Elena. En una mañana, tranquila, antes de que comenzara el desmantelamiento de las instalaciones, Antonio y Lucía fueron acompañados por Claudia hasta la plataforma de observación. Noa y las otras orcas nadaban perezosamente en la superficie, sus aletas dorsales cortando el agua en patrones familiares. «Aún no puedo entenderlo», dijo Lucía, su voz apenas un susurro. Ella amaba tanto a estos animales, dedicó toda su vida a ellos. Claudia asintió en silencio, respetando el dolor de una madre que buscaba sentido en lo incomprensible. «A veces pienso», continuó Antonio, «que quizás ese fue precisamente el problema. Elena veía en ellos lo que quería ver, lo que todos queríamos ver. Olvidó lo que realmente son». «¿Y qué son?», preguntó Claudia, genuinamente interesada en la perspectiva de este hombre que había perdido a su hija a manos, o más bien dientes, de las criaturas que ella había amado. Antonio contempló por un largo momento a Noa, que ahora se había acercado, a la plataforma, su enorme cabeza emergiendo ligeramente del agua como si estuviera estudiándolos. «Son espejos», dijo finalmente, «espejos que nos muestran lo que queremos ver en ellos, pero también lo que no queremos ver en nosotros mismos. Nuestra arrogancia al creer que podemos domar lo salvaje, nuestra ceguera al pensar que entendemos lo que no podemos comprender realmente». Lucía tomó la mano de su marido, sus ojos fijos en la orca que había matado a su hija. No había odio. En su mirada, solo un dolor infinito y quizás en algún lugar profundo, una comprensión resignada. «Elena siempre decía que lo más hermoso de las orcas era su libertad», murmuró. «La libertad que ella les veía incluso aquí, en este tanque». Quizás al final, Noa simplemente reclamó esa libertad de la única manera que podía. A pocos metros de distancia, indiferente a las reflexiones filosóficas que inspiraba, Noa realizó un giro elegante y se sumergió nuevamente en las profundidades azules, su enorme cuerpo negro y blanco desvaneciéndose gradualmente hasta convertirse en una sombra y luego en nada, dejando solo la superficie quieta del agua y el silencio contemplativo de los tres humanos que la observaban desde el mundo del aire y la luz, un mundo que nunca comprenderían completamente el suyo.